Dios bendiga de una manera poderosa este espacio y a todos aquellos que nos sintonizan por este canal Portadores de Gloria TV. Soy su hermano y amigo Edwin Manuel Rodríguez Doñé. Bendito sea el Señor para siempre. Hace unos días estábamos perdiditos, pero por aquí estamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, y quiero bendecir, quiero darle gloria al Padre, quiero bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo por otra entrega más, por otro video más que Dios nos permite hacer para ustedes que nos sintonizan por este canal Portadores de Gloria TV. Le vamos a pedir con toda humildad que se suscriba, que active la campanita, que comente, que comparta y que nos apoye. Bendito sea el Señor para siempre. Estamos creciendo, estamos avanzando. Aleluya. Y le estamos dando toda la gloria al Señor porque de Él es la obra. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bendito sea el Señor para siempre. Y hoy traigo un tema muy hermoso, pero a la misma vez delicado y un poco, digamos que contradictorio. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la obediencia. Hoy vamos a hablar de lo que significa, de lo que conlleva y de la persecución que trae la obediencia hacia nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, aleluya, será referente en base a la obediencia. Aleluya, el camino hacia la obediencia. Así es como hemos sentido la dirección, aleluya, del Espíritu Santo para hablar sobre este tema. El camino hacia la obediencia. Si está parado, tome una silla y siéntese para que disfrute el video, y si está sentado, busque su Biblia y vamos a compartir la palabra, porque no vamos a hablar de nada que no esté dentro de la palabra. Bendito sea el Señor. Es necesario comprender que en estos últimos tiempos y en estos últimos días, mediante el tiempo avanza y transcurre, la obediencia es necesaria y la obediencia es importante. Y para iniciar el tema, queremos buscar en el libro de Hechos, que de paso ya lo tenemos acá. Busque usted en su casa. Si todavía, aleluya, no tiene la Biblia abierta, ábrala y busque en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 28 al 30. Bendito sea el Señor para siempre. Un tema muy hermoso, la obediencia. Aleluya. No vamos a hablar nada que no esté dentro de la palabra. Bendito sea el Señor. Le damos toda la gloria a Dios por este momento, porque es muy bonito transmitir la palabra y hablar de nuestro Señor Jesucristo a través de las redes sociales. Siempre lo digo y siempre lo voy a recalcar. Si el mundo está propagando suciedades y pecados, los cristianos debemos propagar la palabra de Dios, porque para eso hemos sido llamados. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si tú trabajas en un banco, predícale a tus compañeros. Si trabajas en un hospital o en una clínica, predícale a tus compañeros de clínica o de hospital. Si trabajas en la calle conchando, vendiendo fruta, vendiendo vegetales, vendiendo víveres, predícale a tus clientes, predícale a los transeúntes, porque Cristo viene. Es necesario que comprendamos que Cristo viene, y si Él dijo que vendría, Él lo va a hacer, porque su palabra no miente. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo de Dios está haciendo un trabajo en la tierra, el cual no sabemos cuándo va a terminar, pero hay un tiempo de la dispensación de la gracia en el que se va a terminar para esta tierra el trabajo del Espíritu Santo y seremos arrebatados. Por eso es necesario que nos pongamos a cuenta con nuestro Dios y le busquemos de todo corazón. Amén. Capítulo 5, verso 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, escuche bien, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bendito sea el Señor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. El camino hacia la obediencia. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Levantamos nuestras manos al cielo. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor eterno y Dios grande, porque tú solo te la mereces. Gracias porque tú nos ayudas, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos, Dios mío, sabiduría y entendimiento para hablar de tu palabra y para seguir, Señor amado y Dios del cielo, impartiendo la enseñanza de la Escritura, la predicación y la exhortación para buscarte. Muchas gracias, Señor, porque tú, Dios del cielo y Padre mío, eres Rey de reyes y Señor de señores. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. El camino hacia la obediencia, ese es el tema de hoy, bendito sea el Señor. Y no podemos hablar de obediencia sin tocar a algunos patriarcas de la Biblia, algunos antiguos que siguieron a Cristo, que siguieron, aleluya, en el Antiguo Testamento a Jehová, personas que continuaron, bendito sea el Señor, el transcurso de su vida, pero no conforme a lo que ellos querían vivir, sino conforme a lo que Dios le había determinado que vivieran. Personas que fueron obedientes, que como seres humanos se sacrificaron, como seres humanos andaron errantes en la tierra, como seres humanos se despojaron de todo peso de pecado y de todo peso de concupiscencia y de todo lo que los asediaba para cumplir la voluntad del Eterno. Tal es el caso de nuestro hermano y antiguo patriarca Abraham, el cual Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Nos damos cuenta que Abraham fue un hombre, bendito sea el Señor, que no conocía quién era Jehová de los ejércitos. Abraham no conocía quién era, bendito sea el Señor, Dios, sino que vivía en una tierra pagana, vivía dentro y alrededor de una familia pagana, personas que adoraban el sol, personas que adoraban la tierra, personas que adoraban la roca, el agua y todos los elementos que existen creados por el Dios eterno. Abraham, bendito sea el Señor, fue una persona llamada por Dios directamente. Abraham no le predicó a nadie, a Abraham nadie se le acercó para decirle: hay un Dios verdadero y hay un Dios que todo lo puede hacer, sino que el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, se le apareció, aleluya, y se le manifestó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Es muy fuerte cuando tú escuchas la voz de Dios determinándote un mandato, mandándote a que tú ejerzas y a que tú cometas algún acto a favor del reino de los cielos y que tú no veas lo que ese Dios, aleluya, te prometió, lo que ese Dios te dijo que hiciera, sino que simplemente te dijo: camina por ahí, y tú debes de caminar por ahí porque tienes que obedecer. Escuchaste algo sobrenatural y escuchaste algo, bendito sea el Señor, que no se ve, pero que fue algo real, algo que tácitamente te impactó en el corazón. Y así es nuestro Dios, que no podemos ver sus obras, bendito sea el Señor, en nosotros claramente, sino que nos da mandamientos a obedecer. Y mediante la obediencia que nosotros, aleluya, demos al Padre, ahí es donde Él se va a ir manifestando, y ahí es donde los milagros se van a ir, aleluya, manifestando a favor de nosotros. Abraham obedeció. Abraham caminó conforme a la palabra que Dios le dio. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él simplemente salió. Él simplemente partió de su tierra, aleluya, de nacimiento a la tierra que Dios le iba a mostrar. Pero fíjese que la palabra dice:
a la tierra que yo te mostraré. Es decir, primer punto, en el momento en que Abraham salió, Abraham no sabía para dónde iba. En el primer escenario que se manifestó la voz de Dios para Abraham, Abraham no sabía hacia dónde iba. Abraham no tenía un mapa determinado para poder decir, voy a llegar a tal tierra derecho por este lugar. Me voy a meter por esta esquina, le doy derecho y doblo a la izquierda y por ahí es que está la tierra prometida. No. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham obedece hasta este punto, pero Abraham no sabía hacia dónde iba y Dios le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Bendito sea el Señor. Es decir, que en el camino, en el transcurso, en el desarrollo de Abraham haber ejercido la obediencia y de Abraham haber ejercido, bendito sea el Señor, esa fe para obedecer la voz del Padre, era que se iba a manifestar la trayectoria hacia la cual él se iba a dirigir, la trayectoria hacia la cual él se iba, aleluya, a encaminar hasta llegar a la tierra prometida. Pero si nos fijamos, como seres humanos a veces cometemos errores. ¿Por qué? Porque Dios le habló a Abraham, pero Abraham tomó a Lot, su sobrino. Bendito sea el Señor. Dios no le dijo en ningún momento a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, toma a Lot y te mostraré la tierra prometida en el camino. Abraham tomó por decisión propia a su sobrino y se lo llevó. Luego más adelante podemos ver cómo hubo una situación en la que la bendición de Dios caía sobre Abraham y sobre Abraham se expandía la bendición alrededor de él y también era bendecido su sobrino, a tal punto que los dos no podían habitar la misma tierra. Y Abraham, siendo un siervo de Dios, un siervo procesado, una persona de fe, una persona de obediencia, una persona que le gustaba agradarle a Dios, porque Dios lo llamó mi amigo, Abraham mi amigo. Y cuando Dios le llama mi amigo a una persona es porque se tienen confianza, número uno. Cuando Dios le llama a mi amigo a una persona es porque esa persona se somete, es porque esa persona le brinda una lealtad a Dios, es porque esa persona le es sincera a Dios cuando falla, es porque esa persona, bendito sea el Señor, cuando comete algún error se lo dice claramente al Padre y no lo oculta. Bendito sea el Señor. Había una sincronía entre el Padre y Abraham, por lo cual el Padre le llamaba amigo a Abraham. Bendito sea el Señor. Pero aconteció en la historia de Abraham y Lot que tuvieron que separarse. Abraham, con toda mansedumbre, con toda humildad, le dijo, mira aquí la tierra delante de nosotros, a donde tú te vayas, sea a la izquierda o a la derecha, yo me iré al contrario tuyo, porque no quiero que sigamos en rencilla ni en batalla, porque Dios no llama a sus hijos a rencillar con sus hermanos ni con su familia. Es mejor despegarse de la familia, es mejor vivir alejado de la familia que vivir en rencilla y en situaciones, aleluya, de contención con la familia. Por eso, aleluya, Abraham le dijo a Lot, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Bendito sea el Señor. Y Lot, mirando la tierra y viendo una área que era llana, era verde, tenía muchas aguas y tenía mucho pasto, dijo, bueno, ya que mi tío me dio a escoger, yo voy a tomar la parte que a mí más me agrada. Y le dijo, tío, me gusta la parte plana, donde están todos los ríos, donde están todos los pastos, porque este es el lugar que he visto que me favorece. Y Abraham lo dejó. Abraham no contendió. Dice la palabra que Abraham tomó las montañas. Digamos que Abraham tomó la parte más difícil. Pero esto también trae una enseñanza. ¿Por qué? Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios y comete un error, para reivindicarse en la voluntad divina del Eterno, a veces va a tener que pasar por dificultades. A veces va a tener que tomar el camino más difícil. Bendito sea el Cordero. Y le voy a hablar por testimonio. Esta mañana, bendito sea el Cordero, yo me estoy soñando que estoy subiendo una montaña. Pero por donde yo le estoy subiendo hay lodo. Y cuando yo le estaba subiendo, la montaña estaba muy empicada y me estaba resbalando hacia atrás, dándome a entender que yo quería tomar un atajo para subir a la montaña.
Pero ¿qué sucede? En la revelación, cuando yo miro en la montaña hay unos escalones. Los escalones están muy separados el uno del otro, pero se puede subir. Y yo entiendo que Dios me estaba diciendo, bendito sea el Señor, que en el camino hacia la obediencia no hay atajo. En el camino hacia la salvación no hay atajo. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, tú no tienes que usar trucos, tú no tienes que usar mañas, tú no tienes que usar artimañas del mundo para tú poder ser bendecido. Porque cuando Dios te va a bendecir, Él mismo va a abrir las puertas para tú ser bendecido. Tú no tienes que tomar atajo. Ahora bien, si tú tomas un atajo para ser bendecido y si tomas un atajo para tú obtener lo que Dios dijo que te daría, puedes tener problemas porque puedes resbalar así como yo resbalé en la revelación. Es mejor subir por las escaleras que están un poco separadas la una de la otra. Fíjese que a veces el camino hacia el cielo es difícil. La palabra dice que todo aquel que quiere vivir justa y piadosamente sufrirá persecución. Abraham sufrió persecución. ¿Por qué? Porque en cierta forma Abraham tuvo que pelear por Lot. Abraham tuvo que pagar por la desobediencia de que Dios no le había dicho que se llevara a Lot, pero él quiso cargar con su sobrino. Luego podemos ver cómo Lot se acercó a las tierras de Sodoma y Gomorra, y cuando estuvo cerca de aquel lugar hubieron unos reyes, bendito sea el Señor, los cuales relata la historia del libro de Génesis, que invadieron Sodoma y Gomorra y Lot fue llevado cautivo. Cuando Abraham escuchó estas cosas y escuchó este acontecimiento, fue en ayuda de Lot para libertarlo. Pero acontece que Abraham tuvo que pelear una batalla que no era de él, pero él estaba cargando algo que él había decidido al principio cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Fíjese cómo va caminando el propósito de la situación que había en Abraham. Imagínese que cuando Dios le dijo al principio que saliera a la tierra que le mostraría, si Abraham no hubiese andado con Lot, si no hubiese tomado a Lot para llevarlo consigo, esta guerra y esta batalla se la hubiese ahorrado. Pero como a Dios no se le escapa nada, Dios ya tenía esta situación cubierta. ¿Por qué? Porque le fue de bendición a Abraham, ya que en el camino, luego de la derrota de todos estos reyes, le apareció Melquisedec. Bendito sea el Señor. Y por ahí se va la historia de ellos dos, que ese ya es otro tema. Amén. Pero el camino a la obediencia es muy difícil. ¿Por qué? Porque por la desobediencia, por no obedecer algo que Dios te dijo que obedeciera, podemos ser desechados. Tal es el caso de Saúl. Saúl era un hombre aparente. De los hombros para arriba era más alto que todos los habitantes de Israel, que todos los israelitas. ¿Por qué? Porque fue un hombre diseñado para sobresalir. Fue un hombre diseñado para brillar más que muchas personas que estaban en Israel. Quizás Saúl, como decimos nosotros, en tiempo presente ahora, no era la última Coca-Cola del desierto. Saúl no era, aleluya, quizá el más bonito de todo Israel, pero sí era llamativo, era más alto y era atractivo. Era una persona, bendito sea el Señor, que portaba una gracia. Al igual que usted y que yo, era una persona que portaba algo de parte del Eterno, porque Dios lo había elegido como rey de Israel. Pero ¿qué acontece? Dentro de su interior, dentro de su corazón, Saúl era grande de estatura, era una persona aparente, quizás fortachón, era de cabello largo, de rostro llamativo, pero Saúl era pequeño en su corazón, se menospreciaba, no creía en el llamado. Bendito sea el Señor. Era una persona que no confiaba a plenitud en Dios, porque no fue una persona procesada. Fíjese que Saúl fue ungido. Saúl pactó con Dios cuando lo ungieron con el redoma, cuando Samuel lo ungió con el redoma, pero Saúl no fue procesado. Saúl no pasó por un proceso en el que su carácter fuese moldeado. Saúl no fue procesado en el que su nivel de obediencia fuera sometido
a nuestro Señor Jehová. Bendito sea el Señor. Saúl no fue procesado a tal punto de que el yo interno de él fuese llevado a los pies del Señor para que él entendiera que la gloria debía dársela al Padre. Saúl no pasó por proceso de quebrantamiento. Saúl fue ungido, en él fue depositada la unción de rey, el aceite para ser rey, pero Saúl fue llevado al reinado directamente. Saúl no pasó por un proceso, por lo cual se ve que en los tiempos de su reinado comenzó a cometer errores. ¿Por qué? Porque su obediencia no fue completa, su obediencia no fue al 100%, su obediencia no fue totalmente de acuerdo a la voluntad del Padre, por lo cual Dios se vio, aleluya, en la determinación de desecharlo. Tal es el caso que el mismo Samuel le tomó cariño, y dice la palabra que Samuel lloraba y gemía por el rey Saúl, pero Dios le dijo: deja de llorar por él, porque ya yo lo deseché. A veces nosotros como seres humanos lloramos por personas, clamamos por personas, gemimos por personas que ya Dios dijo que lo ha desechado de su presencia por la desobediencia. Fíjese, aunque no estamos viviendo en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Abro un paréntesis aquí para luego continuar con la historia de Saúl. Muchas de las cosas que nosotros cometemos como seres humanos se nos son perdonadas. Muchas de las cosas que nosotros cometemos como cristianos, Dios las echa a lo más profundo del mar y se olvida de nuestros pecados. Pero cada pecado trae su consecuencia, y cada situación que nosotros cometemos trae una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo toma terreno en nuestra vida espiritual, Dios se ve obligado a pasarnos por un proceso para que nosotros comprendamos que la desobediencia no es aceptada en el reino de los cielos. Para que la desobediencia de nosotros salga y para que nuestra vida sea conforme a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, conforme al Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos agrada, el Espíritu Santo se va de nosotros. Cuando nosotros queremos hacer lo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo nos deja. Por eso es que cuando tomamos malas decisiones, nuestro corazón se siente triste. Cuando tomamos malas decisiones, no podemos conectarnos bien en oración. Cuando tomamos malas decisiones y estamos en ayuno, sentimos que lo que estamos es pasando hambre y que el ayuno no es bien recibido de parte del Padre. ¿Por qué? Porque Dios ama más la obediencia que el sacrificio. Dios ama más el nosotros obedecer a su palabra que nosotros hacer miles de sacrificios. Nosotros podemos coger 40 días de ayuno, nosotros podemos coger 21 días de ayuno, 21 días de silicio, 6 horas de oración, pero si nosotros no obedecemos a la palabra del Padre, si nosotros no obedecemos a lo que el Padre nos indica por el camino que debemos continuar, que debemos caminar, nosotros estamos en desobediencia, y la obediencia también es pecado. Habemos muchos cristianos que a veces por la inmadurez, o digamos por lo doloroso que es el proceso de la fornicación, el proceso de la mentira, el proceso de descarriarse, el proceso de matar a una persona. Estoy hablando de algunos tipos de pecados que pueden haber en la tierra, no de los cristianos, sino de la tierra, porque tanto pecan los cristianos como los que no son cristianos. Bendito sea el Señor. La gente cree que este tipo de pecados que yo acabo de enumerar son los únicos tipos de pecados que hay, pero la desobediencia va más allá que cualquier tipo de estos pecados. Porque si una persona mata a otra, esa persona pide perdón, se arrepiente, va a pagar por la situación que cometió, puede caer preso o puede ir a prisión por unos cuantos años, pero Dios lo va a perdonar y esa persona se va a restaurar. Pero cuando una persona está en desobediencia, puede ser el mejor cristiano, puede tener la mejor corbata, puede tener los mejores zapatos, puede tener el mejor mensaje, y si esa persona está en desobediencia y no hace lo que a Dios le agrada y no camina como Dios le dice que camine, esta persona es desechada delante de la presencia de Dios. Y ya para cerrar este paréntesis,
Las personas que muchas veces andan en desobediencia, a veces también tergiversan la palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque sin obediencia nosotros no podemos ir al reino de los cielos. Fíjese que cuando Cristo vino a la tierra, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque obedeció al Padre, se sometió y se humilló hasta lo sumo. Y fue a la muerte de cruz, la cual nos libertó a nosotros por habernos comprado a precio de sangre. Bendito sea el Señor para siempre. Cristo fue tentado en todo, pero obedeció al Padre. A Cristo le tiraron toda la cascarita para que resbalara, pero fue sin pecado y en obediencia al Padre. Mas no obstante, Saúl, en la historia que estábamos relatando antes de abrir el paréntesis, Saúl fue una persona, bendito sea el Señor, que desobedecía, que hacía lo que bien le parecía. Él decía, bueno, Dios me dijo que matara a los reyes, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo, a las vacas y a todo cuanto ganado yo encuentre, pero ¿qué tal si yo tomo unos cuantos ganados de esto y dejo vivo al rey para hacerlo tributario o para hacer algunas cosas que le favorezcan al reino de Israel, y así me gano el favor de Dios? Los cristianos, los que creen en el Señor Jesucristo, los que creen en el Espíritu Santo, no pueden ganarse con favores al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no coge favores de nadie. El Padre, bendito sea el Señor, no es sobornado por ningún tipo de ofrenda, ni por ningún tipo de mensaje, ni por ningún tipo de situaciones que nosotros entendamos que puede ser favorable para nosotros. Con lo único que usted puede ganarse el favor de Dios es obedeciéndole. Y ni aún a veces Dios nos aplaude eso, sino que simplemente nos da fuerza para que sigamos adelante. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable y a Dios no lo mueve ningún tipo de sentimiento. Saúl, bendito sea el Señor, fue una persona que se le dijo, espera que yo llegue. Samuel le dijo, espera que yo llegue y ofreceremos el sacrificio. Voy a ofrecer el sacrificio. No, este hombre vio que Samuel tardaba y él mismo ofreció el sacrificio. Fíjese que cuando usted es ungido para algo, usted no puede ejercer otro tipo de ministerio. Si usted fue ungido, aleluya, para ser profeta, usted no puede ser adorador. Si usted fue ungido, bendito sea el Señor, para predicar la palabra, para ser evangelista y llamar las almas que están perdidas en el mundo, usted no puede pastorear una iglesia y quedarse estático con 3 y 4 miembros en una casa alquilada. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a ti a que tú pastorearas. A quien Dios llama a un asunto determinado de parte del reino de los cielos, conforme a la palabra, Dios respalda. Si Él dijo que tú ibas a ser adorador, Él te va a respaldar como adorador del reino, como cantante. Tus cuerdas vocales aún Él va a ungir para que tú cantes y alabes su nombre. Bendito sea el Señor. Pero si Dios no te dijo que haga algo, si Dios no te dijo que ejerzas ese ministerio o que ejerzas, bendito sea el Señor, ese don, no puedes hacerlo, porque puedes estar en desobediencia, porque puedes estar en el camino contrario al que Dios te dijo que trazaría para ti. Bendito sea el Señor. Otra persona que andó conforme a la obediencia, pero que en un momento determinado desobedeció, y esto le trajo muchas consecuencias, fue nuestro hermano David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y vemos que fue el sustituto de Saúl y perseguido por él mismo, porque el enemigo había tomado posesión. Un espíritu inmundo de parte del Eterno había sido enviado a Saúl por cuanto había desobedecido. Pero David fue procesado de una manera tan fuerte y tan terrible que David fue ungido delante de todos sus hermanos y delante de su papá y su mamá. Pero David no tomó el reinado de una vez, sino que después de esto entonces mata a Goliat. La gente lo reconoce como un guerrero. A David le dan 10,000 de las personas que derrota, y a Saúl 1,000. Y a Saúl esto le llena de envidia, le llena, aleluya, de capricho, y dice, pero nada más falta que le den el reino. Bendito sea el Señor para siempre. Por lo cual se levanta Saúl y persigue a este muchacho, y en la persecución pasan muchísimos años hasta que llega al reinado. Estoy siendo corto porque estamos hablando del tema del camino a la obediencia. Bendito sea el Señor. No queremos relatar las historias completas de estos patriarcas, porque ahora mismo no es el caso.
Bendito sea el Señor. Pero podemos ver que David, en toda la persecución que Saúl mantuvo en contra de él, David trató de ser obediente. David trató de hacer las cosas conforme a como el Padre se las había designado. ¿Qué acontece? Que cuando él llega al reinado, cuando él llega, aleluya, a tomar posesión de la tribu de Judá y luego de todo Israel, que ya se ve en el reinado, aconteció una situación muy importante, la cual usted y yo sabemos y quizá ya tú tienes en la mente. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó, no fue a la guerra. Mandó al general del ejército Joab a que dirigiera la guerra, pero el rey se quedó. En vez de estar a la cabeza de la guerra, David se quedó, y dice que cuando se compaseaba, aleluya, por el balcón de su reinado, por el balcón de su casa, perdón, dice que vio a Betsabé bañándose en el patio de su casa. Y acontece que quizá la codició. Puede ser que David estuviera frío, puede ser que David, bendito sea el Señor, estuviera pasando por una situación espiritual, porque la intimidad espiritual no viene desde Cristo para acá, sino que desde los tiempos de Adán, desde que Adán fue creado, Dios busca que el hombre tenga una intimidad, una vida espiritual, una obediencia acorde, conforme y adecuada al Padre, en la que no haya pecado, para que pueda haber una coinonía, una comunión y una sincronía con el hombre. Del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, una conexión mutua entre el hombre y el Padre, perdón. Y David puede ser que estuviera frío, que estuviera quizás sin orar, que estuviera carnal. No podemos saber porque no lo dice la Biblia, pero hay síntomas que nosotros podemos describir por nuestra propia experiencia, porque tanto usted como yo, tanto usted que está viendo este video como yo personalmente, hemos tenido situaciones de frialdad. Hemos tenido situaciones en las que queremos quedarnos viendo una película, en las que quizá usted quiere ver una novela, en la que quizá usted quiere salir con su pareja o quiere salir con sus amigos y deja el orar a un lado, deja la lectura de la palabra a un lado. Y quizá puede ser que usted vaya para un compartir, para una cena y quiera hacer un ayuno y no quiera entrar en un ayuno muy forzado y comience a debilitarse. Así es como vienen los temas, aleluya, de la frialdad, que vamos a traer ese tema aparte para hablar solamente de lo que es la frialdad y el descuido en otro tema. Bendito sea el Señor. Buen punto vamos a tocar en ese tema, si Dios lo permite. Pero aconteció que David vivió con esta mujer. David vivió con Betsabé, la cual era ya desposada con otra persona llamada Urías Eteo, el cual David también mató. Fíjese que David desobedeció a tal punto que un pecado llamó a otro pecado. Primero cometió adulterio, fornicó con esta mujer y luego entonces mandó a matar a su esposo. Bendito sea el Señor. Ahí vemos cómo este hombre de Dios, conforme al corazón del Padre, desobedeció, y la desobediencia le trajo tanta consecuencia que su propio hijo Absalón lo destituyó del reino, lo persiguió y lo desterró, a tal punto que hubo una situación en la que David no tenía paz en su reino, en la que David, bendito sea el Señor, no volvió a ser el mismo rey de al principio, un rey próspero, con paz y con victorias por donde quiera que salía. ¿Por qué? Porque desobedeció. Yo no quiero resaltar en este tema, digamos que el tema de que David haya tomado a esta mujer, sino que lo tomamos como referencia por el mismo tema que estamos tomando del camino hacia la obediencia. Fíjese que a veces una desobediencia nos lleva a ser más fieles luego de haber cometido la falta. Una desobediencia luego de haber cometido el hecho, el acto de pecado, el desliz y la situación en la que pudiéramos haber caído,
viene un síntoma de arrepentimiento muy hermoso en el que el Espíritu Santo te hace ser más fiel y cuidarte aún más. Te hace ser más renuente a los dardos y a las ofertas de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos comparados como los niños en el mundo espiritual. Fíjese que si un niño no tiene experiencia sobre algo, el niño va a caer en una situación de inexperiencia porque no se sabe manejar. Si hacemos un ejemplo, un niño que no sabe caminar, primero da unos cuantos pasitos gateando. Luego que gatea, intenta pararse. Cuando intenta pararse, se cae, puede que se pele la rodilla, que se dé un golpecito en la cara, pero esto lo va formando hasta que sus pasos son firmes, hasta que sus pasos son rústicos, hasta que sus pasos son concretos. Esa es la palabra que andaba buscando. Y ya el niño comienza a dar pasos solo, a caminar sin caerse y luego a correr. Y el niño se vuelve un experto en lo que significa el tema de caminar. Así nosotros, como cristianos, cuando no conocemos alguna área de nuestra vida y somos quizás tentados por esa área y no sabemos cómo manejarnos o cómo humillarnos delante de la presencia de Dios, puede que cometamos errores, puede que caigamos en un desliz, pero podemos aprender de ese desliz, levantarnos y cuidarnos aún mejor para poder seguir siéndole fiel al Padre. Como cristianos no estamos exentos a ningún tipo de situación, pero pidiéndole ayuda al Espíritu Santo y entendiendo que no es con nuestra fuerza, podemos seguir adelante. Bendito sea el Señor. En los versículos que nosotros leímos y el capítulo, aleluya, que recitamos al principio del libro de los Hechos, capítulo 5, del verso 28 al 30, a los apóstoles se les estaba haciendo un llamado. ¿Un llamado a qué? A que no se predicase en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas y todos los doctos de la ley de aquel tiempo estaban buscando erradicar la doctrina de Jesucristo. Por eso Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, porque estas personas dijeron: es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que perezca todo el pueblo por un hombre. ¿Por qué? Porque Cristo estaba haciendo una potencia poco a poco, se estaba se estaba potenciando, creo que esa es la palabra, a tal punto de que lo seguían multitudes de personas. Y en estas multitudes se vieron muchos milagros, milagros de alimentos, milagros de sanidades, milagros, aleluya, de cosas que son y que eran en aquel tiempo imposibles para el hombre. Y estas personas, al ser refutados abiertamente y cara a cara por Cristo, lo aborrecían. Por eso Cristo les decía: ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Si ustedes hubiesen sido hijos de Abraham, las obras de Abraham harían y creyeran en mí, porque todo aquel que es hijo de Abraham es hijo de la fe. Bendito sea el Señor. Y los escribas y los fariseos buscaban estrictamente desarraigar la doctrina, pero Pedro y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, llenos de valor y decididos a morir por el nombre de Jesucristo, le dijeron: bueno, nosotros entendemos el punto de vista de ustedes, pero nosotros queremos obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque mire algo, si hay leyes, si hay mandamientos y si hay estatutos que nos hacen obedecer a los hombres y desobedecer a Dios, tales leyes no proceden del Padre. La palabra dice que las autoridades por Dios han sido puestas para aquellos que son transgresores y desobedientes, y para aquellos que son personas que no siguen la ley y que no son personas que acatan la ordenanza de las comunidades que hayan en el país. Hablando de comunidades de leyes rectas, de leyes que no tengan que ver con pecado, porque ahora hay comunidades que no tienen que ver nada con el reino de los cielos,
ni que tampoco fueron dadas por leyes para el Padre glorificarse. Dios instituye a los reyes, instituye a las personas para que ejerzan leyes, pero si las leyes no tienen que ver con la moral positiva, con la moral familiar y con la moral espiritual, las tales leyes no son lícitas porque nos van a hacer pecar. Si a usted le dicen, vamos a editar una ley, algún gobernante, de que todo aquel, como en el tiempo de Daniel, vamos a dictar una ley de que todo aquel que ore a su Dios continuamente será muerto. Mire, mi hermano, yo creo que es mejor que seamos muertos a dejar de orar, porque prácticamente el que deja de orar pierde su conexión, pierde su salvación, pierde su amistad con el Padre y pierde la comunión con el Espíritu Santo, y prácticamente las obras de la carne se van a rebelar en contra del Espíritu, y el carácter de esa persona vendrá a ser igual que el de una persona que nunca ha conocido a Jesucristo. Por eso los apóstoles se desligaron completamente de toda obediencia a los hombres y de todo lo que les impedía hablar del Espíritu Santo y hablar de Jesucristo, para obedecer al Padre y para obedecer a Jesús con el mandamiento que Jesús le había designado, diciéndole: id por todo el mundo y haced discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El camino hacia la obediencia no es fácil. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en un momento que los primeros que estarán en contra de los que quieren hacer la voluntad de Él serán los de su casa. Y que Él no venía a traer paz, sino espada. Venía a traer a la suegra contra su nuera, a su hijo, al hijo contra el padre, al padre contra el hijo. Pero no es que vamos a hablar un poquito de esto, porque no es que el hijo va a desobedecer al padre o que le va a faltar el respeto, sino que por usted ser cristiano, su familia puede que no lo entienda. Por usted ser cristiano, puede que su casa no comprenda la gratitud que usted le tenga al Padre y cómo usted con devoción se ofrezca en sacrificio de olor fragante delante del Padre, en oración, en obediencia, que ese es el tema, en silicio, en ayuno, y la gente pueda que le diga: usted se está volviendo loco, usted no deja de ayunar, lo que esté pasando hambre, no sale del piso. ¿Qué es lo que pasa? La gente hasta puede aborrecerlo porque ya usted no quiera beber cerveza, porque ya usted no quiera beber alcohol, porque ya usted no quiera vestirse de una forma indecorosa. Puede que usted le caiga mal a alguien en la cual usted haya tenido una amistad anteriormente, y no lo van a comprender, porque el que obedece al reino celestial, el mundo no lo va a conocer. El mundo no lo va a reconocer. El mundo no apoya ninguna de estas situaciones en las que Dios nos mete de búsqueda espiritual. La gente no lo comprende. Fíjese que el que busca a Dios en espíritu y en verdad, Dios hace que quede solo de todo tipo de amistad carnal y pecaminosa. Cuando usted tiene una amistad desobediente y una amistad que no se somete a la palabra, esa persona como que absorbe la esencia, y el carácter de esa persona y el carácter de usted como cristiano se ven en una contienda, y por eso a veces no congenian y tienen hasta que desligarse, saludarse de lejos y olvidarse de que eran amigos. ¿Por qué? Porque esa persona sigue un camino y usted sigue otro. Por esa misma razón el apóstol Pablo dijo: ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el infierno con el cielo? No tiene ninguno. ¿Por qué? Porque Satanás quiere una cosa y Dios quiere otra. Aquí también podemos entrar en lo que es el yugo desigual. Ahí también va la obediencia. ¿Por qué? Porque si tú estás soltero o soltera y estás esperando en Dios, tú no puedes fijarte en cualquier falda que te cruce por delante. No puedes fijarte en cualquier corbata que te cruce por delante. ¿Por qué? Porque si Dios no te ha dicho es él o es ella, no puedes adelantarte, ya que puedes cometer un acto de desobediencia por el cual tu matrimonio termine destruido y termine en divorcio.
Ahora, cuando es Dios que te dice a ti, es ella o es él, Dios te va a respaldar, Dios va a transformar a esa persona, te va a transformar a ti para que compenetren, para que haya una compenetración de amistad, de amorío, de matrimonio, de relación entre la pareja y Dios, entre Dios y la pareja, para que sea Dios el centro y la pareja fortalecida para seguir hacia el camino de la salvación. Quiero dejarlo hasta aquí. Quiero agradecer a todos aquellos que se han quedado hasta el final de este video y darle la gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo, porque Él es quien nos da la fuerza, Él es quien nos da el conocimiento, Él es quien nos da, aleluya, los temas en intimidad para poder seguir hacia adelante y para poder impartirlo a ese pueblo bello del Señor que está ahí detrás de cámara. Bendito sea el Señor. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita y goces de todo lo que el Señor va a seguir impartiendo. Tenemos muchos proyectos, pero es conforme a como el Señor nos vaya revelando y conforme a lo que el Señor nos vaya diciendo que hagamos, porque no queremos hacer nada sin que el Eterno nos lo apruebe. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga de una manera poderosa. Dios te guarde y te siga fortaleciendo a ti que ves este canal Portadores de Gloria TV. Soy tu hermano y anfitrión, Edwin Manuel Rodríguez Doñé. Te invitamos, aleluya, a que si no conoces del Señor, lo aceptes y entiendas que tienes un alma muy bonita que salvar. Los tiempos se están haciendo cada día más peligrosos. A medida que el tiempo pasa, que los días pasan, que los años pasan, la venida de Cristo se acerca y las señales se van a